Funciones trigonométricas inversas. Dada una función 1 a 1 f de x con parejas f de x igual a x, y, existe una función 1 a 1 llamada f a la menos 1 de x con parejas y, x, es decir, que invierten dominios y rangos. De tal manera que al hacer la composición entre esta función y su inversa, nos da la función idéntica. Tengo tres funciones trigonométricas en todo su dominio, que sería seno, coseno y tangente. Estas funciones no son 1 a 1. Para poder encontrar la inversa debo redefinir las funciones en un intervalo que la función sea 1 a 1. Entonces redefino la función seno entre menos pi medios y pi medios. Es decir, que borro la función desde acá hasta acá y solo tomo entre menos pi medios y pi medios la función. De tal manera que la función es 1 a 1. Entonces, con la ayuda de la recta y igual a x, construyo la inversa por simetría con respecto a y igual a x. Entonces, funciona como un espejo. Entonces, tendríamos que aquí está por encima la función, entonces aquí queda por debajo, reflejada por el espejo. Y aquí queda por encima, reflejada por el espejo. Entonces, nuestra función inversa sería la roja. Pero como hay que cambiar el dominio con el rango y el rango con el dominio, entonces vuelvo a hacer la gráfica acá y el x entonces estaría entre menos 1 y 1, entre menos 1 y 1, y el y estaría entre menos pi medios y pi medios. Y ahí construyo la gráfica que corresponde a y igual a seno a la menos 1 de x o arco coseno o arco seno de x. Entonces, ¿qué tenemos? Que el rango aquí era menos 1,1, ahora el dominio va a ser menos 1,1. Se intercambian. Y el rango entonces va a ser un ángulo entre menos pi medios y pi medios. Para la función coseno, entonces defino en el intervalo de 0 a pi, o sea que borro este pedazo y el resto y solo tengo en cuenta la función entre 0 y pi. Entonces, con la ayuda del espejo reflejamos esta parte para arriba y esta parte para abajo de tal manera que nos queda aquí. Y el último pedazo queda reflejado hacia arriba. Y aquí tenemos nuestra función coseno a la menos 1 o arco coseno. De tal manera que al pasarla a esta gráfica, entonces cambiamos los ejes y entonces x iría entre menos 1 y 1 y y iría entre 0 y pi. Y construimos la gráfica. Y ahí tendríamos nuestra función coseno a la menos 1 de x o arco coseno. Las y son menos 1,1, entonces ahora serán las x. Entre menos 1 y 1. Y y será un ángulo entre 0 y pi. Y finalmente la función tangente, donde el dominio son todos los reales. Entonces, redefino la función entre menos pi medios y pi medios. Entonces, quito este pedazo de la gráfica y este otro pedazo de la gráfica. De tal manera que mi función queda 1 a 1 definida entre menos pi medios y pi medios. Y ahora usamos el espejo. Entonces, y igual a x, que es el eje
de simetría. Entonces nuestra función quedaría reflejada y para este lado entonces aquí tendríamos, significa que las asíntotas se vuelven entonces horizontales. Entonces construimos nuestra gráfica. Trazo la cinta horizontal en menos pi medios y en pi medios. Y entonces ahora las X corresponden a la Y, que son todos los números reales. Y ahora construyo la gráfica. Y aquí tengo entonces la función tangente a la menos 1 o arco tangente, donde X entonces ahora son todos los reales que corresponden al Y de la función tangente, mientras que el rango es un ángulo entre menos pi medios y pi medios en un intervalo abierto. De esta manera entonces están explicadas las tres funciones trigonométricas inversas. Muy amable.